sacado un informe recientemente, el Informe Económico de América Latina y el Caribe, donde se presentan las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto, estamos hablando del PIB, de cada país. Desde hace 3 años, según la información que se tiene por parte del Banco Mundial, comenzó Bolivia a registrar una caída sostenida de su PIB. En 2022 el PIB era de 3,6%, en 2023 de 3,1%, el año pasado alcanzó un 0,7% y este año se estima un menos 0,5% según el Banco Mundial. Entonces, con todo esto se proyecta una recesión económica. ¿Qué significa la palabra recesión? Que a todos seguramente los bolivianos nos pone los pelos de punta y empezamos a contar nuestro dinerito que tenemos, algunos ahorrados, otros ni siquiera les da el tanto para ahorrar porque tienen que aprender a vivir con lo que tienen. Bueno, para todo esto quiero saludar a nuestro analista económico, ya parte de nuestra revista matinal Recorriendo la Mañana. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido y gracias por tomarte el tiempo para poder explicar a la población qué significa esta información. Muy buenos días, Becky. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en Recorriendo la Mañana en Radio San Miguel para hablar de temas económicos, ¿no? Que es lo que nos gusta, pero a la vez nos preocupa, creo, a todos los bolivianos, ¿no? El panorama no es alentador. Cada vez vamos teniendo eh, más malas noticias que se van acumulando y de alguna manera van teniendo repercusión, ¿no? Esperemos que con el cambio de gobierno de alguna manera mejore las condiciones, pero estamos para analizar la importancia de las cifras que ha dado el Banco Mundial y que próximamente también el Fondo Monetario Internacional va a actualizar sus cifras. ¿Qué significa la palabra recesión económica, Paul? La recesión es básicamente cuando una economía se estanca. Es normal que una economía tienda a crecer en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Suele medirse a través de la variación que presenta el Producto Interno Bruto, el PIB, y eso denota prácticamente el crecimiento económico. ¿Qué es lo que ha indicado el Banco Mundial? De que Bolivia tenía previsto, y aquí un poquito para comenzar a analizar qué era lo que se trataba el año pasado cuando se comienza a realizar las proyecciones por parte de inicialmente el gobierno boliviano a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conjuntamente con el Banco Central de Bolivia, a través de lo que se conoce como el programa fiscal financiero, que es donde se determina, se examina y se proyecta. Inicialmente el gobierno boliviano habría indicado de que íbamos a tener nosotros en este 2025 un crecimiento de 3,71%, mientras que el Banco Mundial proyectaba un crecimiento de 1,4% para la economía boliviana. Sin embargo, a raíz de que durante el primer trimestre se comienzan a presentar ciertos problemas estructurales, principalmente lo que tiene que ver con la escasez de hidrocarburos, que afecta y arrastra a muchísimos sectores, entre ellos de los más grandes está el sector agropecuario y por otro lado el sector transporte. Esto de alguna manera fue prendiendo las diferentes alarmas y arrastrando a algunos otros sectores. Por otro lado, la falta de divisas para poder cubrir el servicio de la deuda, vale decir el pago del principal más intereses a nuestros diferentes acreedores, de alguna manera también fue incrementando esa percepción que teníamos respecto a la crisis. Hoy el Banco Mundial ha actualizado esas cifras y del 1,40 o 1,4% que tenía previsto para el crecimiento, hoy nos proyecta con un decrecimiento de 0,5%. Básicamente estamos entrando ya a una recesión de manera oficial. Desde el momento en que una economía no crece, prácticamente se declara en recesión. Pero lo que más llama la atención de las proyecciones del Banco Mundial es que no nos quedamos ahí con este de crecimiento de 0,5% en este año, sino que para el 2026, dadas las condiciones que tenemos actualmente, se proyecta una caída de 1,1% y para 2027 1,5% negativo también. Entonces, las únicas dos economías a nivel latinoamericano que presentan un panorama sombrío para este año son Bolivia y Haití únicamente. O sea, estamos básicamente al nivel de Haití. Para el año siguiente se prevé una leve recuperación por parte de la economía de Haití, pero no así para Bolivia, donde se prevé que el PIB caiga durante 2026
2026 y 2027. En los próximos días probablemente estemos viendo también la actualización de proyecciones del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones también de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que de alguna manera coinciden en cuanto a la parte estructural y a los factores de riesgo. No nos olvidemos que actualmente la inflación está en torno al 18%, se espera que hasta diciembre tengamos un 25% de inflación, y esto se ha trasladado principalmente a lo que tiene que ver con combustibles, alimentos y transporte. Por otro lado, si nosotros vemos actualmente, la deuda pública supera el 80% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal sigue siendo bastante elevado. En la época del COVID llegamos a tener prácticamente 12% de déficit fiscal, y actualmente con toda seguridad, y más aún con el subsidio a los hidrocarburos, es probable que estemos superando el 10% del déficit fiscal, lo cual hace que tengamos durante todo este periodo, a partir de 2016 hasta la fecha, constantes déficits fiscales y déficit en la balanza de pago. Es decir, tenemos déficit gemelo, no podemos cubrir ni poder cumplir con el sector externo, y por otro lado nos estamos ahogando internamente y ya no tenemos la capacidad de endeudamiento, al indicarles, como decía anteriormente, que tenemos una deuda pública del 80%. Actualmente es muy difícil acceder a créditos desde el exterior, y prácticamente lo que estamos haciendo es aumentar la masa monetaria, y con ello lo que estamos provocando es una mayor inflación. Wow, bueno, estaba también revisando previo a este análisis estas perspectivas de crecimiento para la región. En la misma hay un pequeño cuadro que muestra el Banco Mundial. Y bueno, la palabra, cuando hablo de palabra recesión, seguramente muchos de nosotros los bolivianos nos pone en la imagen de la Argentina antes de Milei, ¿no? Y bueno, hablaba y miraba los números de que, por ejemplo, hay proyecciones que no tiene un signo menos antes de los números que aparecen en Argentina, pero esa era un ejemplo para los bolivianos si nosotros seguíamos el mismo camino, y me refiero a la administración económica. Hoy por hoy miraba y corroborando lo que tú estás hablando en estos momentos, Paul, miraba también lo que decías entre Haití y Bolivia, pero para Bolivia aparecía y aparece, bueno, para un próximo 2027 de un menos 1,5. ¿Cómo se traduce esto en la economía de nosotros los bolivianos, de quienes vivimos en comunidades, de quienes vivimos en la urbe, de quienes tenemos acceso a un sueldo fijo, de quienes son emprendedores, de quienes tienen que contar los centavitos al día para poder llevar la comida a su casa? ¿Cómo se va a traducir este tipo de recesión en los próximos años? Y viene precisamente lo complicado, más allá de ver los números fríos, porque alguien puede decir, ¿y a mí en qué me afecta de que tengamos 3 años de crecimiento? Esto básicamente se traduce ya en las familias en problemas financieros, sobre todo en regiones como la nuestra, que están bastante alejadas del centro, donde tenemos que vivir constantemente con el incremento generalizado de precios. Uno va al mercado y la plata no alcanza. El otro día escuchaba el debate entre José Gabriel Espinosa y Ramiro Cavero, por ejemplo, en los cuales indicaban que, de acuerdo a la información que ellos manejan actualmente y que de repente el INE no nos ha dado a conocer, ya se vislumbra, por ejemplo, que existe déficit calórico en algunas familias en los principales entornos bolivianos. ¿Esto qué significa? Que ya la plata no alcanza para poder comer las 3 veces al día, y en algunos casos papá o mamá tienen que dejar de comer 3 veces al día para que los niños puedan alimentarse y poder de alguna manera ir supliendo esas carencias. La situación se va a volver mucho más complicada ya desde el con la pequeña recuperación que veníamos teniendo. De alguna manera se habían incrementado los índices de pobreza, y esto está reflejado en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. Prácticamente lo que se mejoró de 2006 hasta 2016, hoy por hoy estamos retrocediendo, y como lo decía, la situación se vislumbra completamente mala, y eso va a ocasionar de que se incrementen los índices de pobreza, y va a llegar el momento en el cual, como lo decía anteriormente, se tenga que comer probablemente 2 o 1 vez al día. La cifra es así de alarmante. Hay municipios, de repente nosotros no
no lo vivimos por no ser por lo menos parte del último decil o del último cuartil de los municipios más pobres en Bolivia, pero ya hay municipios que están viviendo esto y si la cosa sigue tal cual está, es muy probable que muchos otros municipios ya en el año 2026 nos veamos afectados de la misma manera con el déficit calórico que hablaban en el debate los responsables de política económica, ¿no? Esto es bastante grave lo que estás hablando, Paul, el hecho de que seguramente es algo que no se habla, pero que sí se debe estar viviendo ya en los hogares, no solamente de tal vez Ribera Alta, las comunidades, sino en toda Bolivia. Imagínate pensar de que de familias que tiene un aproximadamente de 5 hasta a veces 6 hijos, que son las familias numerosas, las que lastimosamente son las que tienen peores condiciones económicas, y el tener que hablar y decir, bueno, papá o mamá se tienen que quedar sin comer dos, a veces hasta solo tener una comida al día. Esto es bastante grave porque además se va a sumar la falta de empleo. ¿Tú crees de que, bueno, ya a menos de una semana y media que tenemos ya para poder enfrentarnos al balotaje, que esperamos todos que se lleve a cabo con tantas repercusiones que están habiendo y problemas en el país en este momento, e ingrese, Dios mediante, el 8 de noviembre un nuevo gobierno, podría frenar esta recesión que se ve en unos 3 años próximos? No, desgraciadamente no. Wow. Independientemente de cuál de los dos candidatos acceda a la presidencia, ya sea Tuto Quiroga o Rodrigo Paz Pereira, la situación puede tornarse inclusive más compleja. Y ellos lo han dicho, nadie va a entrar con una varita mágica, no se va a solucionar de un día para otro la crisis. Para poder solucionar la crisis tiene que, de alguna manera, haber una convergencia, realizar el ajuste. Y precisamente estos pronósticos, estas perspectivas que proporciona hoy el Banco Mundial y más adelante el Fondo Monetario Internacional, seguramente también el Ministerio hará su ajuste, tienen bastante que ver con que a partir de noviembre, y tal cual lo han manifestado Espinosa y Cavero, es necesaria la realización del ajuste. Respecto a esto, la semana pasada se presenta un paper por parte de dos autores que trabajan en INESAT, donde hacen un análisis de si es mejor aplicar una medida o una política de shock o hacerlo de manera gradual. Me refiero a levantar el subsidio a los hidrocarburos. Lo realizan a través de diferentes modelos econométricos, se hace una modelación para ver cuál de las dos opciones es mejor o cuál afectaría más. Por supuesto, una medida de shock, que es lo que han propuesto, en este caso ambos candidatos, que al momento de asumir el gobierno en noviembre, en diciembre más o menos se estaría levantando los subsidios a los hidrocarburos, ocasionaría que tengamos una inflación de por lo menos 36% durante el primer trimestre en el que se aplique la medida, para luego ir aplicando algunas otras medidas orientadas a bajar la inflación. Las perspectivas de pronóstico toman en cuenta este tipo de situaciones y lo que está absoluto es que el ajuste es inminente y el ajuste es bastante duro y doloroso, y eso significa que las familias más necesitadas, las familias más pobres son quienes van a sufrir, porque básicamente lo que hace la inflación es un impuesto a los más pobres. Y es un impuesto, desgraciadamente, generado por la irresponsabilidad fiscal del gobierno, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, el panorama, vuelvo a reiterar, es bastante sombrío. No esperemos de que la solución esté dentro de los 3 primeros meses. Probablemente las medidas de estabilización, como lo han indicado a través del acceso al crédito, en ambos casos, por ambos candidatos, de alguna manera vengan a paliar situaciones como la alta volatilidad del tipo de cambio, el crédito, que tampoco va a ser de un día para otro, probablemente tarde, en el mejor de los casos, 3 meses. De alguna manera podrían estabilizar esa volatilidad y resolver uno de los problemas estructurales, que es el tipo de cambio. Pero el momento de la eliminación de los subsidios, con seguridad que vamos a tener una alta inflación. Y el gran problema que tenemos actualmente en Bolivia es que generalmente la inflación suele darse, tiene una especie de intercambio, un trade-off entre inflación y desempleo, lo que en la jerga económica se llama la curva de Phillips. Es decir, que en los periodos donde existe alta inflación, generalmente tiende a disminuir el desempleo, y en las épocas donde existe una baja inflación,
tiende a aumentar el desempleo. Sin embargo, nosotros estamos en un caso bastante más complicado que suele llamarse, que aparece en la literatura económica aproximadamente después de la crisis del petróleo en los años 80 y de la cual Bolivia fue un gran mal ejemplo de lo que sucedió. Es lo que llamamos nosotros estanflación dentro de la jerga económica, y eso significa que tenemos una alta inflación y a la vez un elevado desempleo, y eso es lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Estamos en un periodo de estanflación, y la situación cuando se está en estanflación hace de que las medidas de ajuste sean bastante complicadas, como lo vivimos en el año 85 con el decreto 21060. Ese tipo de políticas necesariamente van a tener que aplicarse. En este paper que hacía referencia de INESAC, por ejemplo, indica de que a pesar de que inicialmente la inflación va a aumentar bastante al quitar la subvención con una medida de shock, es mucho más beneficiosa que realizarlo de manera gradual. Y el ejemplo también lo vemos con Argentina. El momento que Argentina comienza a aplicar medidas de shock, inmediatamente la emisión de Parece que estamos teniendo problemas con la conexión de nuestro analista económico, y aprovechando sobre todo este tipo de situación que ha dado el informe del Banco Mundial para Bolivia. Bueno, aseguraba el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, que todo este tipo de proyecciones de una época, de una víspera de recesión, decía, entre el año 2025 y 2028, o sea, los próximos 3 años, también se debía a consecuencia de los bloqueos de carretera que se habían dado por la facción evista. Si ya me estás escuchando, Paul, me gustaría saber tu opinión a propósito de las declaraciones del ministro de Planificación, que asegura que toda esta proyección del Banco Mundial se debe a los bloqueos, a todo lo que hubo de corte, por lo menos por la Asamblea Legislativa, en cuanto a los créditos para poder otorgar al gobierno. Tuve problemas con la conexión, perdón, si me podría ¿Sí? repetir. Claro, bueno, a raíz de las proyecciones del decrecimiento del Banco Mundial, de la recesión que se ha previsto que venga en estos próximos 3 años, el gobierno tuvo que salir también a dar la cara. Y lo hizo el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, que asegura que este tipo de estimaciones son consecuencia de los bloqueos de carretera y al cerco que le hizo la Asamblea Legislativa al gobierno, y que recién anoche, por ejemplo, promulgaba Luis Arce uno de los otros créditos más que se habían aprobado por la Asamblea Legislativa. Economista, tú, analista, quiero saber tu opinión a propósito de estas declaraciones. ¿Crees que son consecuencias de los bloqueos evistas y del cerco de la Asamblea? Estoy probando cambiarme de conexión, perdón, estoy teniendo problemas con el... No sé si me estás escuchando ahora, tal vez ya me escuchas mejor. Ahora sí me cambió al móvil. Ok, si puedes apagar uno de tus micrófonos para que no haya repercusión del sonido, te agradecería. Bueno, y ahora sí, a propósito de esto, Paul, el ministro de Planificación sale a dar conferencia de prensa, Sergio Cusicanqui, y dice que todo este decrecimiento que ha proyectado el Banco Mundial es debido a las consecuencias que se viven por los bloqueos evistas y por el cerco de la Asamblea Legislativa. Tú, como analista económico, ¿qué percepción tienes ante esta como presentación del gobierno, una respuesta del decrecimiento? ¿Realmente esto es consecuencia de los bloqueos que hemos tenido por parte de los evistas, o el cerco de la Asamblea ante los créditos, que aprovechando, bueno, anoche se promulga uno nuevo por Luis Arce? Probablemente sea una consecuencia, pero no la mayor en todo caso. Esto debido a que hay otros problemas estructurales, como manifestábamos anteriormente. La inflación no tiene nada que ver con esto. El tipo de cambio, si bien de alguna manera podría paliarse, no está directamente relacionado con el problema, y simplemente lo que están buscando es una excusa para poder justificar las proyecciones que ha realizado el Banco Mundial.
Bueno, entonces tiene parte de razón también, o viene a ser parte también de una de las posibles causas a estas consecuencias que hoy por hoy vamos a vivir todos los bolivianos y que bueno, a raíz también de tu análisis nos hace entender de que pese que ingrese un nuevo gobierno, esta recesión económica va a ser muy difícil de salir en los próximos años. Esperemos que, bueno, podamos encontrar una solución y, por supuesto, también esperemos que también en el próximo análisis económico podamos dar buenas noticias, que últimamente casi en cada análisis no son buenas las proyecciones, Paul. Queremos agradecerte por tu análisis, por el tiempo que te has tomado para poder conversar con nosotros. No, el agradecido como siempre soy yo, Becky. Estamos a disposición siempre que se presente una noticia de temas económicos y esperemos que sean buenas a partir de ahora en adelante.